Particularmente a ti por la invitación a participar en el ciclo de charlas y bueno, aportar el granito de arena a la exposición que hay abajo, y etcétera, etcétera. Yo también cuento contigo cada vez que puedo, porque tú lo haces excelentemente en el tema de la visita guiada, de las observaciones del cielo, etcétera, haciendo cantera, aprovechando el mundo de la astronomía, que es muy bonito. Y en relación a la astronomía vamos a contar hoy algunas cosas. La charla lleva por título El telescopio, pieza clave en la revolución científica. Vamos a apagar una de las luces que hay un poquito más de contraste. Pues en realidad quería amortizar un par de charlas que tenía yo ya preparadas de tiempo atrás. En el año 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía, declarado por la ONU, aprovechando el 400 aniversario de los descubrimientos de Galileo, en el 1609, ya di una charla que me preparé de historia del telescopio. Luego tenía otra de cuestiones de metodología de la ciencia, a propósito de las revoluciones científicas, y digo, bueno, pues refundo las dos y amortizo el esfuerzo. Pero al final, ¿qué pasa? Que me pongo, y es tan apasionante el tema, que me he puesto lo puesto, llevo desde no sé cuántos días atrás, metiendo transparencias y metiendo transparencias, y del trabajo que tenía hasta la fecha, pues en realidad he aprovechado bien poco, que así va a salir una charla nueva y más larguísima. Tengo 125 transparencias, espero no cansaros, tengo que ir a 125 por hora, porque tengo una hora. Me paso un poco de límite de velocidad, pero como vais a aprobar la nueva ley de tráfico, que vamos a poder llegar hasta casi 130, dependiendo, pues bueno, vamos a una de esas autovías y podemos ir a 125 sin problema, así que tendré que ir a algo así como 2 transparencias por minuto. Bueno, el título ya dice las varias partes en las que voy a articular la charla. Voy a hablar del telescopio como instrumento y de la revolución científica, de las dos cosas, y cómo se relacionan. Y este es un índice que seguiré. En primer lugar, hablaré del instrumento, del telescopio como instrumento, qué es, qué nos permite hacer, cuándo surgió, quiénes son los personajes que permitieron que este instrumento se fuese incorporando progresivamente en el ámbito científico, para aumentar el conocimiento de la ciencia. El telescopio simboliza el instrumento científico, como también ocurre con el microscopio. Son instrumentos científicos paradigmáticos. La segunda parte de la charla tiene que ver con la observación, porque el telescopio como instrumento óptico nos permite observar la naturaleza. Hablaré entonces de qué papel juega la observación dentro del método científico, porque es importante para la ciencia el observar, y en particular hablaré del papel que jugó la observación cuando se inició la ciencia allá en la antigüedad, con Mesopotamia, Egipto y los antiguos griegos. Y por último, relacionaré las dos cosas. El telescopio como instrumento de observación fue pieza clave para la revolución científica. ¿Cuál de ellas? Han habido varias. La del siglo XVII, que tiene que ver con la astronomía, con el cielo y con la luz, y es por eso que se marca en este ciclo de contaminación lumínica, etc. Allí veremos cuál era la imagen del universo hasta las puertas del Renacimiento, y cómo el telescopio como instrumento científico, como instrumento óptico, no fue pieza fundamental para un cambio de paradigma, para un salto, para una transformación de la imagen del mundo que se había tenido hasta la fecha durante siglos y siglos. Pues empiezo hablando en la primera parte del telescopio como instrumento óptico. Telescopio viene del griego tele y escopio. Scopos es ver, tele, lejos. Telescopio, ver de lejos. Es un instrumento para ver de lejos. La RAE, el diccionario de la Real Academia, que aconsejo que consultéis frecuentemente porque trae definiciones bastante acertadas incluso de los términos científicos, recoge como telescopio esta definición: el instrumento que permite ver agrandada una imagen de un objeto lejano. Eso ya lo esperábamos. El telescopio agranda las imágenes, para eso sirve, para agrandar las imágenes de un objeto lejano. Pero para más cosas, y quiero matizar esto para entender bien por qué el telescopio fue importante para esa revolución. Bueno, pues empezamos dentro del instrumento óptico con un subapartado, el telescopio. ¿Qué nos permite hacer? Bien, agranda los objetos lejanos, pues aquí lo usaría para espiar a las vecinas o a los vecinos, pero nos permite hacer más cosas, esa también. Bien, al principio fue utilizado como instrumento para la navegación marítima. De hecho, si consideramos un telescopio de los primeros que había, un catalejo, por ejemplo, de 10 aumentos, pues esto es lo que hace.
Si a ojo desnudo, sin telescopio, sin instrumento, la imagen de un barquito es esta, aumentada 10 veces a través del instrumento, pues se vería tal que así. Bueno, esto parece una trivialidad y lo es. Vamos a profundizar un poquito más cuando ya miramos a objetos no terrestres, sino a objetos en el cielo. ¿Qué significa esto de los aumentos? Consideremos una persona de talla normal a 200 metros de distancia. Bien, pues nosotros la veríamos aproximadamente igual al diámetro que tiene el disco lunar cuando hay luna llena. Ese es el tamaño que tiene la luna. Es como medio grado de tamaño angular, aproximadamente, como digo, al de una persona a 200 metros. Si extendéis el brazo, con el brazo estirado, vuestro dedo pulgar subtiende aproximadamente 1,5 grados. Eso significa que en el dedo estirado cabrían más o menos 3 lunas llenas o más o menos 3 personas vistas a 200 metros. Bien, para que os hagáis una idea de las distancias y de los tamaños angulares. ¿Qué hace un telescopio de los primeros, de los que usaba Galileo? O incluso unos prismáticos o binoculares modestos que podéis comprar hoy día a un precio pues muy barato. Pues de nuevo, si tienen 10 aumentos, haría lo mismo. Aumentaría, si miramos la luna, 10 veces, de manera que si antes una persona tenía este tamaño parecido al de la luna, ahora la luna será 10 veces más grande que esa persona a 200 metros, o cabrán 3 dedos pulgares dentro de la luna, vista por este telescopio. Eso es lo que significan los aumentos. Es lo que todos podríamos entender sin saber ciencias y saber óptica. Realmente es una magnitud muy intuitiva. Los aumentos, pues eso hace el telescopio. Nos permite ver los objetos más grandes. Aumenta el tamaño. Pero ojo, más cosas. No nos quedemos ahí. Lo importante viene ahora. Se precisa calidad óptica, resolución. De hecho, los telescopios que están en tierra, los rayos que vienen de las estrellas del cielo, al atravesar la atmósfera, como esta tiene turbulencias, hay perturbaciones, porque cambia la temperatura, hay vientos, hay nubes, etc. Todo eso afecta a la calidad de las imágenes. Por ello, los telescopios tienen que ser corregidos con unos sistemas que se llaman de óptica adaptativa, muy sofisticados, o bien sacar los telescopios fuera de la atmósfera terrestre y ponerlos a orbitar satélites artificiales, como ocurre con el satélite, con el telescopio espacial Hubble, que ahora se ha puesto de moda a partir de la oscarizada película Gravity. Bien, pues esto es lo que podemos hacer con telescopios que tengan buena resolución, buena calidad óptica. Además de ver las imágenes más grandes, las vemos con detalles, con resolución. De hecho, Saturno, visto por el telescopio de Galileo, aunque se veía grande, no se apreciaban bien los anillos, porque no tenía resolución. Esta es una estrella binaria, estos son los cráteres en la Luna, y aquí se distinguen perfectamente los anillos de Saturno. Bien, lo que permite hacer el telescopio, ver los objetos más grandes y ver detalles. Muy importante, detalles. Eso es lo más importante de un telescopio. Y más cosas. ¿Qué recipiente capta más agua si está lloviendo? ¿Este o este? A ver, uno de mis alumnos, le subo un punto. ¿Tú? ¿Cuál de los dos? Es una trivialidad. Obviamente que tiene mayor diámetro captará más gotas de agua. Supongamos que las gotas son rayos de luz. Por el ojo desnudo, sin instrumento, los fotones, los rayos de luz que entran, son solamente los que caben por la pupila del ojo, por el agujerito del ojo. Un rayito estrecho de luz. Mientras que con un telescopio captamos toda la luz que le llega en esta lente objetivo. Toda esta el telescopio la concentra y es la que luego entra al ojo. Luego un telescopio, como una gran vasija, recolecta mucha más luz. Luego, ¿qué nos va a permitir? Tener más luz, tener más brillo. Y de esa manera vamos a poder ver muchas más estrellas en el cielo. A simple vista, sin telescopio, y con una buena corrección de gafas, con una visión normal, podríamos llegar a ver en el cielo desde un mismo punto hasta 2000, 2000 y pico estrellas. Vamos a ponerlo en 1000 estrellas, como número redondo, como número mágico. Unas 1000 estrellas desde un mismo sitio, en un cielo bueno, fuera del entorno urbano, sin contaminación lumínica y con una buena visión, o una visión normal. Hasta 1000 estrellas. Serían las que están aquí representadas. Todas ya no se ven desde allí porque este proyector pues, no tiene las suficientes candelas, y algunas pues, están muy débiles y no lleguéis a verlas, pero habría aquí unas 1000 y pico, 1000 o 2000 estrellitas. Arturo, Vega, Sirio, que es la más brillante, la Osa Polar,
Bueno, y 5 planetas. 5 planetas son visibles a simple vista, solo 5. Bueno, vemos la Tierra, nosotros mismos nos vemos, eso es obvio. Vemos el Sol y vemos la Luna. Pero de planetas solamente Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Solo 5. Eran los que se conocían antiguamente. Urano y Neptuno no se conocían. Por supuesto, el planetoide, el planeta enano Plutón, mucho menos. Solo se conocían 5. Eran los que dieron nombre a los días de la semana. Mercurio, miércoles, Venus, viernes, Marte, martes, Júpiter, jueves y Saturno, sábado. El domingo y el lunes quedaron reservados a... ¿quiénes? A la Luna y al Sol. Los 7 días de la semana eran los 5 días, los 5 planetas conocidos, los que se podían ver con el ojo sin telescopio, más la Luna y el Sol. Realmente algo muy bonito, muy poético. La ciencia al principio era tan poética como lo puede ser ahora, pero con menos matemáticas quizás. La ciencia parte de una visión mítica del mundo, intentando explicar el mundo pues, muchas veces de una manera pues, poética, no literaria. Bueno, por lo tanto, con un telescopio tendríamos más luz, más brillo y podríamos ver los satélites de Júpiter. Este es Júpiter, lo vemos más grande, tenemos detalles, tenemos resolución, pero tenemos brillo. Pensad que si tuviéramos detalles y tuviéramos tamaño, pero no hubiese brillo, este punto estaría oscuro y no lo veríamos. Necesitamos luz, aumentar el brillo. Aquí vemos los 4 mayores satélites de Júpiter, que tienen decenas de ellos. Estos son los 4 mayores, que por cierto fueron los que descubrió Galileo, como ahora después diré. Pues ya hace 3 cosas el telescopio: objetos mayores, más grandes, permite ver detalles; objetos más brillantes, aumenta la luz; y una cuarta cosa, jolín con el telescopio, ¿no? Todo lo que nos permite hacer. Este es el espectro electromagnético. Bueno, aquí tenemos la región de ondas del visible, lo que llamamos luz, los colores. Del violeta al rojo, a la izquierda estaría el ultravioleta, que para nuestro ojo es invisible; a la derecha el infrarrojo, que también es invisible para nuestro ojo, pero también es luz, el ultravioleta y el rojo. Y también es luz los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y por el otro lado las ondas de radio, las ondas de FM, de AM, las ondas de televisión, etc. Todo eso es radiación electromagnética, todos son ondas. Y las estrellas y los objetos celestes pueden emitir todo tipo de radiación, no solamente luz visible. Con nuestros ojos, nosotros, los hombres del pasado, los pueblos primitivos, solo podían ver de las estrellas la luz del visible. No podían ver lo que emitían las estrellas en el infrarrojo o en las ondas de radio o en las microondas. Tema que después volveré al final de la charla. Entonces, si con el ojo solo podemos ver los colores del arco iris, la luz visible, con un telescopio podemos hacer 2 cosas. Por un lado, poner filtros y seleccionar uno de los colores para ver, por ejemplo, Marte en rojo o el Sol en naranja o en amarillo o en verde, para ver en qué parte del espectro es más intensa al ser emitida por esa estrella. Pero por otro lado hay telescopios, no estos son telescopios ópticos, pero hay otros que se llaman radiotelescopios o telescopios de infrarrojos o telescopios de ultravioleta, que detectan luz en otros intervalos del espectro que nuestro ojo no percibe, pero es luz que está viniendo de allí, invisible para nosotros, y que uno de esos telescopios la ve. Dicho de otra manera, donde nuestros ojos podrían ver, donde nuestros ojos no verían nada, si hay una estrella que, aunque fuera muy grande y muy brillante, emitiese en ultravioleta, el telescopio ultravioleta sí la vería. Luego, hay telescopios que desvelan lo invisible, que está ahí pero nosotros no lo vemos. Es un punto clave. Pues esas 4 cosas permite hacer el telescopio. Ver otras radiaciones, todos los colores posibles, aumentar la luz, mucho brillo, detalles y objetos grandes. La combinación de estas 4 cosas es lo que le da al telescopio su potencia como instrumento óptico, para permitir observar lo que podemos observar con él. Esta es la nebulosa de cabeza de caballo registrada en infrarrojo por el Hubble, en radiación infrarroja. Nuestros ojos no verían esa nebulosa así. Primero, no la verían porque está lejísimos. Esta nebulosa está aumentada, hay detalles, hay brillo, y hay otros colores invisibles para el ojo, el infrarrojo. Este es un bonito ejemplo de las 4 cosas que hace el telescopio.
representadas aquí por una imagen del Hubble. Apartado siguiente, el telescopio. ¿Qué es? Vale, eso es un instrumento óptico. Bueno, este es el diseño, uno de los primeros, en un dibujo de la Porta, a principios del siglo XVII. Bueno, básicamente son dos lentes, como podrían ser dos lupas, esta y esta, que lo que hacen es que los rayos que vienen, por ejemplo, de una estrella lejana, esta lente o lupa los hace converger aquí, y la luz de aquí es recogida por la segunda lente que la lleva al ojo. Esta se llama ocular, esta se llama objetivo. El telescopio más sencillo consta de dos lupas, de dos lentes, así de sencillo. Y es como las hacía Galileo. Él mismo pulía sus lentes. Una combinación de dos lentes de distinta potencia nos permite fabricar un telescopio. Es realmente un instrumento muy sencillo en la versión casera, en la versión simple. Luego los hay súper sofisticados, como Hubble. Bien, entonces, pues está la lente objetivo, la lente ocular, y hay otros tipos. Este es uno de los que ya he mostrado, una lente, la otra lente, la luz viene por aquí y se condensa acá donde ponemos el ojo. Y hay de otros tipos, en lugar de combinar dos lentes, combina lentes y espejos. Como en este caso, por este cañón entraría la luz, por este tubo, iría este espejo curvado, parabólico, que la refleja. Aquí un espejito que la manda al ojo. Luego aquí hay una combinación de lente con espejos y aquí una combinación de lente con lente. Bueno, Newton fabricó de este tipo, Kepler y Galileo fabricaron de este tipo, da igual. Al fin y al cabo es jugar con la luz para tener las cuatro propiedades que buscábamos antes. Cuanto mayor es esta lente, más luz cogemos y más brillo tenemos. Luego eso es muy importante, que el telescopio sea grande. Por eso en los grandes observatorios los telescopios tienen un diámetro enorme, de varios metros. Bueno, pues aquí pongo algunos ejemplos. Este sería un telescopio semiprofesional, que bueno, podéis adquirir por 300, 500 euros. Este sería un telescopio ya de gran diámetro, con espejos. Este sería un radiotelescopio. Este otro telescopio con espejos. Y este el telescopio espacial Hubble. Bueno, aquí se ve un poco en esa muestra la evolución del instrumento, desde la versión más sencillita al más sofisticado. Iremos viendo a lo largo de la charla sobre estas cosas. Bueno, pues eso es el telescopio, un instrumento óptico. Bien, ¿quiénes están detrás de esta invención? Bueno, no son los Simpson, aunque la serie en la cual hay guionistas científicos, físicos, matemáticos, etc., no faltan los guiños a la ciencia, por supuesto, no faltan los guiños a la física de manera recurrente. Bueno, pues algunas figuritas no me voy a entretener, simplemente a modo de zapping. Galileo Galilei no lo inventó él, pero fue el primero que lo utilizó como instrumento científico, como instrumento astronómico. De ahí su mérito. Kepler diseñó otro distinto, Seiner, Gregory, que diseñó el telescopio gregoriano, que nada tiene que ver con el canto gregoriano. Lo diseñó pero no lo fabricó otro después, Christian Huygens. Fijaros qué curioso, es un grabado suyo. Este es un telescopio sin tubo, con las dos lentes, digamos, a pelo. Una aquí arriba, en este poste, y otra aquí pegada a su ojo. Y esto era aire. Simplemente, como yo digo, con una lupa y otra allí lejos, apuntando una a la otra. Eran telescopios, algunos de ellos de gran longitud focal, muy largos. El de Newton, que era ya con espejos, el Cassegrain, Hevelius, también con telescopios gigantescos montados en postes de madera, el de Herschel, de nuevo pues un gran cañón telescópico, Smith, este ya es más moderno, este ya del siglo XX, y luego hay una combinación de todos ellos, de espejos con lentes, de Newton con Cassegrain, de Smith con Cassegrain, etc. Hay toda una fauna, todo un zoológico, digamos, de telescopios hoy día. No vamos a dar una charla del telescopio, solamente quería dar unas pinceladas de lo que es el instrumento óptico para enmarcar mejor la charla. Bien, pues abandonamos el punto 1. Espero que sepamos algo más del telescopio. Punto 2. ¿Por qué es la observación esencial en la ciencia? Primer apartado. Sostengo que el conocimiento de la naturaleza requiere de la observación. Lo sostengo yo y prácticamente pues
todos los filósofos de la ciencia, todos los científicos. Es algo admitido. La observación es necesaria para empezar a conocer el mundo. Luego teorizaremos sobre él, pero si no vemos el mundo seremos sujetos aislados, autistas, no hay nada que explicar si no observamos aquello que hay que explicar. Vemos la naturaleza y luego pensaremos sobre lo que vemos y cómo describirla y cómo explicarla. Luego lo primero es observar. Bien, además, fijaros qué curioso. Observar, esto además está presente en la física como ciencia paradigmática. La observación desde lo más grande, lo macroscópico, la observación del universo, de las estrellas, que es lo que mueve a muchos de los físicos a estudiar física, ¿no? Aquello bonito, por aquello de la astronomía se confunde, pues no sé, con lo poético, con lo romántico, con las últimas preguntas más íntimas, no más fundamentales del ser humano, aquellas de qué somos, de dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos, qué es el mundo, quién lo ha creado, tiene un fin, tiene un inicio. Son las preguntas esenciales del ser humano, ¿no? Y muchas vienen de la mano de la astronomía, claro. Basta con mirar al cielo y ya nos surgen esas preguntas. Pues desde lo macroscópico, la observación de lo grande, hasta la observación de lo más pequeño, de lo microscópico, por en medio está todo lo que vemos a escala real, lo mesoscópico, que la física también explica. Los rayos, las tormentas, que los cuerpos caigan, el cielo es azul, un arco iris, lo que se ve a escala normal. Pero a escala gigantesca están estas cosas, muchas de ellas por desvelar, invisibles, y en lo microscópico, muchas de ellas también invisibles. Luego, dos instrumentos paradigmáticos, este que nos abre un horizonte en lo grande y este que nos abre un mundo en lo pequeño. Aquí tenemos la física de partículas, las partículas cuánticas, y aquí tenemos pues, todas las estrellas, las nebulosas, las galaxias, y todas las cuestiones que tienen que ver pues, con el universo, su origen, etc. Bueno, vuelvo a la observación, que me he ido un poco. Observar lo grande u observar lo pequeño, en esta charla me estoy refiriendo a observar lo grande, observar el cielo, porque la revolución científica de manos del telescopio tuvo que ver con la astronomía y con el universo, con los cielos. Dice la RAE para la ciencia que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, lo dice la RAE, y el razonamiento. Observación y razonamiento, las dos cosas son importantes. Empezamos observando el mundo, pero luego hay que razonar sobre lo que hemos observado, porque si no seríamos artistas, seríamos pintores que observamos y reflejamos el mundo con una pintura, o poetas que observamos el mundo y reflejamos lo que vemos de otra manera. Eso también es conocimiento, pero no es el científico. El científico, partiendo de la observación y utilizando el razonamiento, agrupa esos conocimientos de manera sistemática, de forma que podemos obtener leyes y teorías. Bien, digo esto para que tengáis claro que la observación forma parte de la ciencia, no porque yo lo diga. Esto es unánime. Fijaros, he puesto aquí algunos enunciados, algunos juicios acerca del mundo. No sé si se lee bien. El A es del Génesis. Dios en el principio creó la luz. Bueno, ahí he puesto creó los cielos y la tierra o creó la luz. Ese es un enunciado sobre el mundo. Ese no es científico. Aunque se refiere al mundo. Es una afirmación de tipo mítico o una afirmación de fe. De doctrina, de fe, o una explicación mítica del mundo, una cosmogonía, que a modo de cuento relato nos narra cómo surgió el mundo, pero no es científico. La ciencia tiene algo más, no solamente observar las cosas, hay algo más en la ciencia. El enunciado B, lo dijo Parménides, el ser es y el no ser no es. Tremendo lo que hay ahí detrás, razonar sobre eso, no es tan fácil. El ser es y el no ser no es. Tampoco es científico, es un enunciado metafísico. Se le preocupa sobre la realidad última, pero eso no es ciencia, es metaciencia, está más allá de la ciencia. Los juicios C y D, como por ejemplo, hoy me siento feliz, o ese cuadro es bello, son juicios estéticos o juicios éticos. Se refieren a cosas también del mundo que nos pasa, pero no son científicos. El enunciado E sí es científico. Por ejemplo, el sol se mueve, o la tierra se mueve. Ese es un enunciado sobre el mundo,
que puede ser contrastado mediante la observación y la experimentación luego a posteriori nos permite verificar dicha afirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Que una licencia que me permito en medio de la charla, no de paréntesis, que no hay que dogmatizar la ciencia. Cuando decimos que algo no es científico, no significa que sea mejor ni peor, es que no es científico. Porque no es ciencia, la ciencia es otra cosa. No es que sea la ciencia superior o lo otro inferior. De la misma manera, la ciencia no puede responder a todas las preguntas. Hay cuestiones importantes para el ser humano que la ciencia no le sabe responder. Por eso es importante delimitar la ciencia de lo que no lo es. Y simplemente la ciencia llega hasta donde llega y tiene una frontera. Y por ejemplo, pues algo de este tipo, unos versos como estos, pues nos hace pensar en que la poesía, en realidad, como la pintura, podrían ser otra forma de conocimiento del mundo, pero no científica, pero tan válida como la científica, y que a veces nos puede llenar tanto. Este sería un flujo de lo que es el método científico, se ve muy pequeñito, pero yo lo leo. Se parte de la observación de fenómenos que uno ve en el mundo, por ejemplo, que los planetas se mueven. Luego vemos regularidades, vemos que la Luna pues pasa por ahí, luego pasa otra vez, y cada mes eso se repite, hay regularidades, y eso nos hace pensar en leyes. Luego los científicos, observando fenómenos y viendo regularidades, enunciamos leyes. Y después vemos más fenómenos que llegamos a ver que son de un mismo grupo junto a otros, y enunciamos teorías. Pero luego hay que experimentar para verificar que las teorías predicen hechos todavía no vistos, todavía no observados. Vamos al mundo, experimentamos, y al experimentar volvemos a observar, pero volvemos a observar el mundo de manera controlada. Y de esa manera la ciencia va avanzando, porque si hay que corregir las leyes o las teorías se hace, y se empieza el procedimiento, una especie de bucle. Lo que es antes la observación o el razonamiento y las teorías. Este es un debate abierto en filosofía de la ciencia en el que yo no voy a entrar. De hecho, bueno, solamente para los que tengáis interés por estas cuestiones más filosóficas, os recuerdo a Kant, que a propósito de filosofía de la ciencia, tenía lo que llamaba los juicios sintéticos a priori. Él decía que hay tres tipos de juicios. Los juicios analíticos, que son universales, y esos, por así decirlo, no aportan nada nuevo, no dan información. Por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos. El tener tres ángulos está implícito en el concepto de triángulo, en la propia definición. Luego no aporta conocimiento nuevo. Ese juicio no es científico, es, por así decirlo, una trivialidad para Kant. Y luego hay otros dos juicios, los sintéticos, a posteriori. A posteriori significa que tenemos que ir a la experiencia para ver las cosas, para comprobarlas. Los perros son fieles, o los cuervos son negros. Después de ver muchos cuervos, vemos que son negros, nos lo dice la experiencia. Y después de ver muchos perros, vemos que son fieles, nos lo dice la experiencia. Luego, a posteriori. Y sí dan información sobre el mundo, nos dicen cosas del mundo, pero no son los juicios científicos. Para acá los juicios de la ciencia son estos, los a priori sintéticos. Como por ejemplo, que la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, esto es algo un poquito más raro, simplemente lo lanzo pues para dar gusto un poco a todos, a todas las sensibilidades. Si hay alguien que le interesan estos temas más filosóficos, aquí se lo dejo para que penséis sobre ello. Entonces recupero un poquito el hilo de la charla. La observación, he dicho, es una pieza fundamental para la ciencia, para conocer el mundo. Hay que empezar observando y forma parte del método científico. Y voy a hablar ahora del papel que ha jugado, por tanto, la observación en los primeros inicios de la ciencia. En concreto, pues, en los pueblos primitivos del Neolítico, en los egipcios, en los mesopotamios. Por cierto, dos de las ciencias más antiguas, bueno, las matemáticas y la astronomía son las más antiguas. Y dentro de la filosofía natural, de lo que hoy día sería la física, también la óptica, por motivos obvios. Tanto la astronomía como la óptica tienen que ver con fenómenos relacionados con la luz, con ver. Vemos el cielo azul, vemos las estrellas, vemos el arco iris, vemos las nubes. Todo lo que tiene que ver con la luz es la óptica.
luego empieza a desarrollarse de forma muy temprana. Y también la astronomía. Los antiguos veían las estrellas, eran cielos estupendos, sin contaminación lumínica. Veían las estrellas moverse, a los planetas moverse. Esos movimientos se repetían periódicamente en ciclos. Conocían de hecho muy bien los cielos, mejor que nosotros los conocemos, porque eran buenos observadores y tenían muy buena calidad los cielos, no como hoy. Los pueblos del Neolítico conocían muy bien el cielo, como digo, y se sorprendieron de esa regularidad del movimiento de los astros, que aprovecharon de forma práctica. ¿Para qué? Pues para orientarse o para medir el tiempo, para establecer calendarios. Estos son levantamientos megalíticos, este en concreto está en Gran Bretaña, en el Stonehenge, sorprendentes, enormes piezas de piedra levantadas con cierta orientación, pues a modo de observatorio, ¿no? Para seguir cierta regularidad en el movimiento de los astros y también de observación de eclipses, etc. Luego, en esta parte oriental, el mar Mediterráneo, hacia el sur, ocurrieron muchas cosas en Egipto y hacia el este, aquí en esta zona entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, como veis está el Golfo Pérsico, una zona políticamente polémica y en guerra. Qué pena, ¿no? Porque bueno, la imagen que traemos de aquel entonces es muy romántica. Esto es Mesopotamia, Meso es entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia. Pues en Mesopotamia, en Egipto, se desarrolló la astronomía, y esto va a ser fundamental para todo lo que voy a decir a continuación. Nace allí en aquellos pueblos, y aquellos pueblos no tenían telescopio. Todo lo que veían del cielo eran objetos con el ojo, a simple vista, a ojo desnudo. Simbolizado ahí por ese ojo egipcio, que lo que veían era solamente por él mismo. Bueno, aquí hay mucho texto, voy a abreviar. Los mesopotamios, por ejemplo, fueron los que establecieron el zodiaco, introdujeron la práctica de confeccionar los horóscopos, le dieron nombre a los días de la semana, como ya he señalado antes, a partir de los 5 planetas conocidos, la Luna y el Sol, y observaban las posiciones de las estrellas en el cielo, las que ellos veían, y las que ellos veían eran 500, 800, 1000 y pico estrellas. Las tenían bastante bien catalogadas. Los egipcios, pues cosas parecidas, eran buenos observadores del cielo, fueron los que establecieron el calendario solar de 365 días que todavía hoy tenemos. Lo hicieron en base a la observación de la estrella Sirio, que salía por el horizonte, estaba oculta casi todo el año, y de repente había un momento en el año en que se ponía a ascender por el horizonte a la costa del Sol. Y además eso coincidía con las inundaciones del Nilo, con lo cual veían ahí una relación entre los fenómenos astronómicos, que ellos llamaban astrológicos, esto antes lo llamaban astrología, y fenómenos terrestres. Les sirvió también de forma práctica para establecer el calendario y fijar la época de las siembras, de la cosecha, etc. Ellos confeccionaron el calendario. Bueno, después de estos pueblos llegamos ya a la antigua Grecia, siglos V, V, VI antes de Cristo. Y aquí voy a destacar a dos filósofos, a Platón y a Aristóteles. A Platón, ¿por qué? Porque estos pueblos antiguos ya se dieron cuenta que el movimiento regular de las estrellas en el cielo era distinto del movimiento de los planetas. Para ellos todos eran astros. Astro significa, pues, cuerpo celeste. Pero de esos astros estaban las estrellas y los planetas. Planeta en griego significa cabra o errante. Astros errantes. ¿Por qué? Porque algunas veces planetas como Venus o como Mercurio van a lo largo del año moviéndose así, de repente se paran, retroceden, hacen como un bucle y continúan moviéndose en el cielo. Mientras que las estrellas siempre hacían así, en la bóveda, de izquierda a derecha, siempre moviéndose de manera regular. A lo largo del año, ese movimiento regular de las estrellas chocaba, bueno, al revés, chocaba con el movimiento perfecto que veían en las estrellas. A esto lo llamaron planetas, a diferencia. Y dice Platón a los astrónomos de la época: salvad los fenómenos. Les quiso decir: mirad a ver cómo podéis salvaguardar vuestras teorías, ahora diré cuáles eran sus teorías después, intentar explicar con vuestras teorías cómo es posible este movimiento errático de los planetas en el cielo. Eso no les gustaba a los griegos, porque ellos veían en el universo un orden,
y por eso llamaron al universo cosmos. Cosmos significa orden. Para ellos el universo era un todo ordenado. Aristóteles, importantísimo para la revolución científica del 17. Ya ahora veréis por qué. Para Aristóteles, ¿cómo era el cosmos? Bien, voy a resumir. Aristóteles veía, bueno, entre muchas otras cosas, voy a simplificar. Él distinguía el mundo perfecto de los cielos del mundo, por así decirlo, más caótico de la Tierra. En la Tierra los fenómenos parece que ocurren de forma azarosa. Son fenómenos múltiples, raros. Las plantas se pudren cuando mueren. Los seres vivos nacen, crecen y luego mueren. Aquí en la Tierra hay corrupción. Los fenómenos están sujetos a finitud. Mientras que en los cielos todo parecía perfecto. El movimiento de las estrellas era bonito, perfecto, circular. Las estrellas parecían puntitos brillantes eternos. Luego, ellos veían la perfección en los cielos a diferencia de la Tierra. Y por eso Aristóteles dijo que en la Tierra había 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, pero en los cielos debía haber uno más que explicase la perfección. ¿Cuál? La quinta esencia o quinto elemento, el éter. El éter aristotélico o quinta esencia explicaría esa perfección de los cielos. ¿Por qué es esto importante? Porque la visión del mundo antiguo es que había dos físicas, dos ciencias diferentes, dos mundos. Había que explicar por un lado los cielos y por otro lado había que explicar la Tierra, como que eran fenómenos distintos. Bien, eso es importante. Bien, una obra de Ptolomeo del siglo II, ya de nuestra era, llamada el Almagesto, recogía a modo de enciclopedia, a modo de catálogo, el nombre y las posiciones en el cielo de más de 1000 estrellas, en concreto de 1028 estrellas. Es el catálogo de estrellas más completo de la antigüedad, el Almagesto de Ptolomeo. Es impresionante cómo sin telescopio en esa época eran capaces de observar las posiciones en el cielo de 1000 y pico estrellas y registrarlas aquí con sus coordenadas. Conocían los cielos muy bien. Luego, durante la Edad Media, se siguió haciendo mucha observación del cielo. Surgieron muchos observatorios, en concreto en el mundo árabe, que eran buenos astrónomos, buenos matemáticos y buenos astrónomos. Luego la observación siguió jugando un papel fundamental también durante toda la Edad Media, y nos plantamos ahora enseguida ya a las puertas del Renacimiento. Quería mostraros algunos de los instrumentos que utilizaban los antiguos, que no eran el telescopio porque no existía. Astrolabios, que eran como buscadores de estrellas, posicionadores de estrellas, relojes de sol. La esfera alminar describió un movimiento planetario según la visión de la época. Durante la Edad Media se perfeccionaron bastante los sextantes, los cuadrantes, etc. Eran instrumentos sobre todo que permitían medir las coordenadas de las estrellas en el cielo, es decir, localizar su posición en grados, tantos grados arriba y a la derecha, para apuntarlos. Eran instrumentos de posicionamiento, no eran instrumentos de aumento. Lo que veían tenía que ser con sus ojos, insisto. Bueno, pues llegamos ya al punto clave, el punto tercero, la revolución científica, que se inicia a partir del Renacimiento. Bueno, he de decir que antes de la revolución científica del siglo XVII ya hubo una, si no científica, sí que filosófico-cultural, que ocurrió en la antigüedad, con estos filósofos griegos del siglo V y VI a.C. Antes de Platón, Aristóteles, ellos también teníamos a los presocráticos, antes de Sócrates, a Tales de Mileto, este es el padre de la ciencia, Tales de Mileto, los filósofos jónicos, Anaxímenes, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, los atomistas como Demócrito, el propio Platón, el propio Aristóteles. Este elenco de griegos, los griegos, muy bonito los griegos, de hecho el Renacimiento es el renacer del espíritu griego. Los griegos protagonizaron una de las primeras revoluciones, que fue la del paso del mito al logos. Hasta la fecha, las explicaciones del mundo eran de tipo poético, literario o mítico. Eran narraciones, cuentos, pero no eran explicaciones racionales. Los filósofos griegos fueron los primeros que dijeron: vamos a intentar poner logos significa razón, racionalidad, al mundo. Vamos a intentar descubrir las reglas del juego del mundo. ¿Qué reglas del juego hay detrás? Porque los antiguos, antes de ellos, de los griegos, ¿qué decían? Por una
con una cosmogonía, con un mito. Por ejemplo, la mitología griega, que podéis leer en miles de obras, la Odisea, la Ilíada, etcétera, etcétera, la Eneida, aparecen los dioses griegos, Zeus, Afrodita, Apolo, el dios de la lluvia, el dios del agua, Poseidón. Entonces todo lo explicaban en base a la intervención de los dioses. Si hay un fenómeno, pues ahí ponemos un dios que lo explique. Que hay un rayo, pues habrá un dios que ha lanzado una flecha en forma de rayo. Entonces al final describían lo que veían, pero apelando, recurriendo a los dioses, a modo de cuento. Pero ahí no había manera de entenderse, porque cada pueblo podía tener su mitología distinta. De hecho, la mitología latina es distinta a la mitología griega. Pero la ciencia no es eso, la ciencia tiene que ser descubrir las reglas del juego, pero que sean comunes para todos. No que podamos ir cambiándolas cada vez. Bien, esto a modo también de paréntesis, que sepáis que ya hubo en la antigua Grecia eso, y luego se reproduce una revolución parecida a partir del Renacimiento. ¿Cuál era la imagen del universo hasta el siglo XVI? En la antesala del Renacimiento, pues mirad, básicamente, la Tierra en el centro, geocentrismo. La Tierra es el centro del universo, y además un universo finito, limitado. Los 5 planetas conocidos, además de la Luna y el Sol, estaban como encajados en esferas. Luego Venus, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno encajados en sus 5 esferas, y la última de las esferas que ponía límite al universo, una especie de última bóveda que lo limitaba todo, era la bóveda de las estrellas fijas, que para los griegos, para los antiguos en general, y durante la Edad Media también, eran estrellas, esas 1000 y pico que he dicho, estaban pinchadas en esa última bóveda, quietas, fijas. Y pinchadas fijas en esa bóveda, y todas a su vez se movían respecto a la Tierra en esa visión geocéntrica o geocentrista. En cuanto a la visión del mundo, conocían que la Tierra era redonda, por cierto. Ya Eratóstenes, en el siglo II, III a.C., ya midió, estimó el radio de la circunferencia terrestre, con relativa buena aproximación. Conocían que la Tierra era redonda, eso sí lo sabían bien. Bien. Para todas esas observaciones de los astros, de las estrellas en el cielo, que digo, insisto, conocían muy bien y conocían cómo cambiaban a lo largo del año, los antiguos idearon un sistema muy complicado para intentar entender esos movimientos. Eudoxo propuso este modelo que he puesto antes de las esferas. Este es el original suyo. La Tierra en el centro y cada planeta o astro en esferas que giraban todas alrededor de la Tierra. Un modelo mecánico muy complicado. Y la última de ellas, que ponía fin, que ponía límite, las estrellas. Luego, Aristarco en realidad ya propone un modelo heliocéntrico. Heliocéntrico es que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Ya lo propuso Aristarco, pero no pasó a la historia. En realidad el modelo que se impuso fue el modelo geocéntrico. Este de Eudoxo, de las esferas con la Tierra en el centro. Luego hubo otros, como Apolonio y Parco, que mejoraron, sofisticaron este modelo de esferas, que llegó a su versión, por así decirlo, más sofisticada, más perfecta, con el modelo de Ptolomeo, el mismo que he mencionado antes del Almagesto, del catálogo de estrellas. Ptolomeo tenía un modelo como así. La Tierra en el centro y los planetas se movían alrededor de la Tierra, pero para lograr explicar eso que dijo Platón del movimiento retrógrado de los planetas, Ptolomeo tuvo que idear un movimiento muy extraño que se llama epiciclos. Lo vais a entender bien. Esta es la Tierra y este, por ejemplo, es Venus. Pues Venus iría haciendo así, haciendo vueltecitas y a su vez dando vueltecitas alrededor de la Tierra, como haciendo bucles. Y de esa manera, lo que decía Platón se salvaba, se podía explicar que los planetas a veces parecieran ir para atrás. Porque ellos pretendían salvar el círculo como figura perfecta. Luego ya en el modelo que tenemos hoy día no hace falta recurrir al círculo, de hecho los movimientos son elipses. Pero como eso no se sabía, para explicarlo bien, ellos con tal de salvar el círculo, lo que metían eran círculos sobre círculos, y luego círculos sobre círculos de los círculos, y al final les salían ahí un montón de rizos, y el modelo se les complicaba demasiado.
Bueno, pues llegamos con un paradigma al siglo XVI que se llama el paradigma tolemaico-aristotélico, que es el que rompe Copérnico y los demás con la revolución copernicana. Era un modelo, repaso, geocéntrico, la Tierra en el centro, limitado, era un universo limitado, no la visión que tenemos ahora, de que hay más y más y más estrellas. El universo para ellos acababa donde acababa lo que la visión les permitía ver. Si había 1000 estrellas que veían, pues ya no había más, y eso acababa en esa bóveda. Además, según Aristóteles, había dos mundos, el perfecto de las estrellas y el imperfecto de la Tierra. Dos mundos distintos. El movimiento circular, el perfecto. Luego, los astros encajados en esferas, ahí a modo mecánico extraño. Y no tenían la teoría gravitacional, es decir, ¿cómo se movían esos astros en esas esferas alrededor de la Tierra? Ellos no recurrían a que había una fuerza, como sabemos que es la de la gravedad, que atrae la Tierra a los demás planetas. Ellos no hablaban de atracción, de fuerza de atracción. Ellos decían que esos movimientos habían estado ahí de por siempre, que ese era el movimiento natural y normal. Luego no había nada que explicar, los planetas se movían así porque se movían. Bueno, pues esa es la visión, la cosmovisión que se tenía hasta la fecha. Tierra en el centro, las esferas, Luna, Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, la última de las estrellas. De las esferas, la de las estrellas, el mundo acababa aquí, aquí estaba la perfección, aquí estaba la imperfección y todo lo que he dicho antes. Pues vamos ya al punto definitivo. La revolución del siglo XVII, la revolución científica o cambio de paradigma que protagonizó no solamente Copérnico, sino muchos otros, Kepler, Tycho Brahe, Galileo, el propio Newton. A eso se le ha venido a llamar la revolución copernicana o el giro copernicano o simplemente un cambio de paradigma científico, del salto del paradigma de Ptolomeo a Aristóteles, que perduró durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento, en favor de un nuevo modelo del mundo, que va a ser el siguiente. Es una de las mayores revoluciones científicas de la historia. Se rompió con la imagen antigua del mundo, que había pervivido durante siglos y siglos, durante muchos años, y la protagonizaron pensadores como los mencionados, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etc. De hecho, Newton llega a escribir, si he llegado a ver tan lejos es porque me he ahogado a hombros de gigantes. Esos gigantes eran los pensadores anteriores a él, estos otros, Kepler, Galileo, Copérnico, sobre los que Newton se basó para formular su teoría de la gravitación universal, que es el colofón a esta revolución. Copérnico, voy a resumir. Copérnico propone el modelo heliocéntrico, es decir, es el Sol el que está quieto y es la Tierra y los demás planetas los que giran alrededor, el heliocentrismo. Pero Copérnico no lo plantea como un modelo real, sino como una alternativa, un modelo matemático. Copérnico dice, esta alternativa explica de manera más sencilla lo que vemos, pero no dice en ningún momento que fuera real. De hecho, Copérnico no tuvo ningún problema con la Iglesia. Él escribió esto en su obra principal sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, y ahí queda escrita en el 1543, y pasó un siglo y ahí no pasó nada, hasta que ya llegaron Kepler, Galileo, etc. Eso quedó dicho ahí como una hipótesis matemática, como una alternativa más simple. Pasa que como la inicia Copérnico se llama revolución copernicana. Bueno, pues su sistema era más sencillo, con las observaciones que se tenían hasta la fecha de las estrellas, de las posiciones de los astros. De hecho dice, a propósito de Copérnico, dice Rético, un discípulo suyo, mi maestro tiene delante de los ojos siempre las observaciones de todas las épocas, junto con las suyas propias. Están reunidas en orden como si se tratara de un catálogo. Cuando puede sacarse alguna conclusión o hacer alguna contribución a la ciencia, las examina esas observaciones desde las más antiguas hasta las más recientes, buscando las relaciones que las expliquen. Daros cuenta de nuevo el papel de la observación. Lo que hace Copérnico es
ve todo lo que hay observado sobre el cielo hasta la fecha, desde la antigüedad, y se pone a buscar estructura y un sentido. Y es cuando dice, el modelo heliocéntrico es más sencillo, porque ese modelo que está proponiendo, que propuso Ptolomeo y otros, de las esferas en esferas en esferas, es muy complicado. ¿Y qué le habéis dicho? Este es un dibujo original suyo, ya con el Sol en el centro. Esto está en su obra de Revolution de Luz. El Sol, Mercurio, Venus, aquí ya estaría la Tierra y la Luna alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y de nuevo una última esfera de las estrellas. Entonces, tal como con Copérnico no ha llegado la revolución. Copérnico lo que hace es que dice, vale, no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Quizás, ni siquiera lo afirma, dice quizás. Pero todos los otros defectos del mundo antiguo siguen estando aquí. Movimientos circulares, hoy sabemos que son elípticos, que el mundo es limitado y acaba aquí, y hoy sabemos que no, que el mundo no acaba aquí. La visión aristotélica de que esto era perfecto y de que esto era imperfecto, eso seguía estando vigente en el modelo de Copérnico. Luego no penséis que Copérnico es la panacea. Este es el primer paso. El cambio del sistema de referencia del Sol a la Tierra, o de la Tierra al Sol, perdón. Luego llega Giordano Bruno de por medio, seguidor de Copérnico, que le superó, llegó a decir que el universo contenía un montón de mundos distintos, y murió en la hoguera, pero no por esto, o no solo por esto, sino por muchas otras cosas, acusado de herejía contra la doctrina de la Iglesia. Pero no voy a entrar ahora en temas de la polémica que hubo con la Inquisición y la Iglesia en estos temas, porque eso sería una charla distinta. Pero bueno, solamente mencionarlo porque está en ese hilo cronológico. Tycho Brahe, este es menos conocido, es un danés que, bueno, patrocinado por el rey Federico II, fundó en la isla de Ven un centro científico pionero en Europa. Fijaros, en el siglo XVI todavía, Uranibor. Esto es precioso, Uranibor, ciudad de Urania. Buscarlos qué significa lo de Urania. Uranibor, un centro científico con un plan ya de becarios, de personal de investigación y de apoyo, del cual muchos podríamos aprender ahora, ¿no? Programas financiadores de becas, de estudios técnicos, etc. Aglutinó a un montón de estudiantes, de técnicos, etc. Construyeron instrumentos ópticos, los perfeccionaron, se dedicaron a observar el cielo y ¿qué hicieron? Claro, con toda esa gente trabajando, mejoraron muchísimo la precisión de las posiciones de los astros que se tenía hasta la fecha, la mejoraron todavía más, de manera que pudieron hacer un catálogo de estrellas, de unas 1000 estrellas, que mejoraba el alma gesto. Eso era importante, tener mayor precisión en la posición de las estrellas. Además, como digo, mejoró los instrumentos hasta la fecha, no tenía telescopio. Este es un cuadrante fabricado por él. Con él trabajó Kepler en la última parte de su vida. Además, en la época pasaron varias cosas importantes. Además, apareció una nova en el año 1572. ¿Por qué es importante? Ahora lo digo. Observaron un cometa. Claro, si la visión antigua, esa aristotélica, era que los cielos eran perfectos, que no eran sujetos a corruptibilidad, a corrupción, como en el mundo, eran eternos y perfectos. Si de repente ahí las estrellas que son las 1000 y pico que ellos ven, que siempre están ahí, de repente aparece una nova y hace ¡boom!, surge y desaparece, hay un punto brillante, uy, ¿qué está pasando ahí en el cielo? Empezaron a preguntarse que a lo mejor el cielo no era tan perfecto como ellos pensaban, que los mismos fenómenos que ocurren aquí en la Tierra igual ocurren también arriba. Y lo mismo con los cometas. De repente aparece un cometa que viaja y en la visión antigua, si el mundo estaba hecho de esferas, como en cascotes, uno, otra esfera, otra esfera, otra esfera, ¿cómo podía ser que un cometa que viniese de la estrella de fuera atravesase las otras esferas hacia adentro? Un cometa libre, sin estar en ninguna esfera, si cada astro está en su esfera correspondiente. ¿Cómo podía ser eso? Luego empezaron a surgir los interrogantes, las dudas. Empezaron a surgir las dudas. Ojo, empezaba a chirriar el modelo antiguo. Bien.
Llega Kepler, que trabajó con Tycho Brahe y aprovechando toda esa gran cantidad de observaciones de los movimientos de los planetas, en concreto del movimiento de los planetas alrededor del Sol, sobre todo Marte, se fijó en lo que él llamó la órbita de Marte alrededor del Sol. Él adoptó el modelo copernicano. Él dijo, y si Copérnico tiene razón, voy a suponer que es el Sol el que está quieto y voy a intentar describir cómo se mueven los planetas suponiendo que el Sol está quieto. Entonces se da cuenta que Marte no podría describir una circunferencia, tendría que ser una elipse. Y así es como formula su ley, sus 3 leyes de Kepler, con un modelo copernicano, heliocéntrico, con el Sol en el centro. Todos los planetas del sistema solar alrededor del Sol, incluida la Tierra, y además esos movimientos alrededor del Sol eran en elipses, no en círculos. Luego ya se abandona la idea de círculo como perfecto en elipse. Y además se da cuenta de que los astros alrededor del Sol no van siempre a la misma velocidad. Los antiguos pensaban que sí, que las velocidades tenían que ser uniformes, que era lo perfecto. Y aquí se da cuenta que aquí va más lento el planeta y aquí en verano pues va más rápido, por la ley de las áreas, de Kepler, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en las leyes de Kepler. Por cierto, estamos aquí. Hoy es día 20, bonito día para la charla, en el equinoccio de marzo, empieza la primavera. Estamos entre el perihelio y el helio, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, según estas leyes de Kepler. Bueno, ya digo, no solamente la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos en el sistema solar se moverían en elipses alrededor del Sol. Ojo, Neptuno y Urano están aquí pintados, pero no se conocían, no había telescopios, insisto, no había telescopios, todavía no se veían. Hasta aquí. Había habido con la ley de Kepler un cambio de referencia. Antes era la Tierra el centro del universo, ahora era el Sol el centro del universo. Esto también estaba equivocado en Kepler. Ahora después diré que no hay un centro del universo, ni en la Tierra, pero tampoco en el Sol. O sea, que Kepler es el paso 2, Copérnico el paso 1, Kepler el paso 2, pero faltan cosas. Galileo, ya estamos llegando al final de la película. ¿Qué hace Galileo? Pues a principios del siglo, 1600 y pico, pues unos holandeses les da por fabricar un instrumento óptico llamado telescopio, que ya conocemos, hemos hablado de él al principio de la charla, en una versión pues muy primitiva, muy simple. Galileo oyó sobre él, se interesó, era un tipo muy emprendedor, se movió, se interesó por cómo funcionaba y se puso a fabricar los suyos propios poniendo sus lentes. Por ensayo y error llegó a fabricar decenas de ellos. Unos le funcionaban y otros no. Unos de mejor calidad y otros de peor calidad. Para que nos entendamos, un telescopio de Galileo vendría a tener entre 5 y 20 y 30 aumentos. Antes, al principio de la charla, he puesto uno de 10 aumentos. Aumentaría la Luna 10 veces. Como unos binoculares de hoy de 10, 15, 20 aumentos, así sería un telescopio de Galileo, pero muy discretito. Pero con eso le bastó. Porque dos méritos. Uno, el fabricarse los suyos, con una curiosidad y un carácter emprendedor, se los fabricó. Y dos, los utilizó para mirar al cielo, no para espiar a los vecinos venecianos, que a lo mejor también, o para la navegación marítima, que a lo mejor también. No dijo, voy a mirar el cielo a ver qué pasa ahí arriba. ¿Y qué vio? Vamos a ver lo que vio. Lo que vio lo contó en su obra llamada Sibelius Nuncius del año 1610, contando lo que observó en el 1609. Por eso en el 2009 he dicho que fue el cuarto centenario de eso y fue el año de la astronomía. Os recomiendo esa obra. En Alianza Editorial se llama la Gaceta Sideral. Está en la Alianza Editorial y en otras ediciones la Gaceta Sideral o Sibelius Nuncius. Se lee en una tarde. Es un librito finito donde de manera muy divulgativa Galileo, un buen científico y un buen divulgador, cuenta lo que vio con el telescopio. Esta es la portada original del Sibelius Nuncius, dedicada a los Médicis, por cierto. Aquí tenemos alguna otra página de la obra. Y aquí hay un grabado de la época donde Galileo muestra a las autoridades del Estado veneciano las bondades de su telescopio. Además el tío era muy hábil, logró vendérselo.
a las autoridades venecianas. Y luego, claro, les vendió la moto porque se dieron cuenta que el telescopio era un instrumento muy fácil de fabricar y casi todo el mundo por Europa ya tenía uno. Entonces dijeron, este señor nos ha engañado, ¿no? Pero el tío a eso le permitió, tenía problemas económicos y a partir de ese momento se le resolvieron para siempre. Tuvo una plaza fija como docente en la universidad ya con un sueldo razonable, porque hasta ese momento había tenido penurias, había tenido que estar dando clases particulares y dando tumbos. Bueno, es una anécdota curiosa. Bien, vamos a lo que vamos. Sideros Nuncius, en la parte primera de la introducción, no voy a leer todo para no aburrir, pero dice Galileo algo así como: no ahorrando en gastos ni fatigas, o sea que le costó, conseguí fabricar un instrumento tan excelente que las cosas con el vistas parecen casi 1000 veces mayores y casi 30 veces más próximas. Sería ocioso enumerar la cantidad e importancia de ventajas de dicho instrumento, tanto en los asuntos terrestres como en los marítimos. Pero desestimando las cosas terrenales, es decir, no miremos a las cosas terrenales, vamos a mirar al cielo. Me entregué a la contemplación de las celestes, observando primero la luna, tan de cerca como si se hallase, pues bla bla bla. Después miré las estrellas, tanto fijas como errantes, las errantes eran los planetas, con increíble gozo de mi ánimo, y viendo tanta abundancia de ellas, comencé a pensar en el método con que poder medir las distancias entre ellas, bla 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 bla. En fin, casi de manera literaria va contando, ¿no? Fabriqué un telescopio, me permitió ver cosas fantásticas, estoy asombrado. Vamos al detallito. Bueno, este es el original suyo, en el Museo de la Ciencia de Florencia, y esto es una ampliación. Hay varios, se conservan varios de ellos, creo que 4 o 5. Primero que describe el relieve lunar. Estos son acuarelas suyas originales en el libro. Por cierto, los grandes científicos han sido buenos observadores y muchos de ellos también han sido buenos dibujantes. Le pasó a Galileo, que pinta lo que vio con el telescopio de la luna. Le pasó a Robert Hooke, que fue el primero en ver cosas con el microscopio y también lo dibujó, como pulgas y fósiles. Y le pasó a Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel, observando con el microscopio la estructura del tejido nervioso. Dice Galileo, las manchas de la luna. Ciertamente nunca antes las observó. La superficie de la luna no es de hecho lisa y uniforme y de felicidad exactísima, tal y como se ha enseñado de esta. O sea, la luna se pensaba que era perfecta, que era una bolita esférica perfecta de porcelana, sin manchas, sin cráteres, y lo que vio aquí es que era fea, deformada, irregular, con manchas, con cráteres, tenía granos, tenía arrugas. O sea, no era... Ojo, entonces, de nuevo, empiezan a pensar que a lo mejor los cielos no eran perfectos, que eso que decía Aristóteles a lo mejor no era correcto, que no había dos mundos distintos. Segundo, estrellas vistas por primera vez con su telescopio, y las pinta aquí. Dice, por debajo de las estrellas de sexta magnitud, las de sexta magnitud son las que se alcanzan el ojo a simple vista, sin telescopio. Dice, pues por debajo de esas, o sea, más débiles, verás con el anteojo, con su telescopio, cosa difícil de creer, una numerosa red de otras estrellas que escapan a la visión natural. Miles de ellas, miles de ellas. Empezaron a verse más y más y más y más estrellas, por lo tanto, allá donde acababa, en la estrella última, en la bóveda última de las estrellas fijas, ya se dieron cuenta que el mundo no acababa ahí, que había cosas más y más y más allá. Y tercera cosa, los satélites de Júpiter. Y los pintó así. Veía Júpiter y a veces veía 3 puntitos por aquí y uno por aquí, luego veía uno por aquí, 3 por aquí, luego 2 por aquí, 2 para acá, y dijo, no sé lo que es eso, pero desde luego tiene pinta de que son astros que giran alrededor de Júpiter. Satélites de Júpiter, lunas de Júpiter. Nosotros tenemos una luna, Júpiter tiene muchas lunas, pero las 4 más grandes son estas: Calisto, Io, Ganímedes y Europa. Son las que vio Galileo, que les llamó las estrellas medíceas, en honor a los Medici. Entonces, claro, estableció, dice, resta lo que parece más notable de esta empresa, que es dar a conocer 4 planetas nunca vistos
hasta nuestros días. Pero 4 planetas, bueno, 4 satélites que giraban, pero alrededor de Júpiter. Entonces, amigos, aunque conservásemos todavía la Tierra en el centro, como quería la Iglesia, vale, vamos a hacer eso. La Tierra todavía en el centro, pero como mínimo, Júpiter también tiene cosas alrededor girando. Luego la Tierra, aunque sea el centro, ya no es el centro absoluto. Ya es un centro relativo, porque hay más cosas que tiene astros alrededor suyos. Y eso no le gusta. Eso, si la Tierra quiere ser el centro de algo, no le gustará que otro algo tenga cosas alrededor. Lo que es el centro absoluto le gusta que todo orbite alrededor de uno, ¿no? Por eso lo de las expresiones, ¿no?, del lenguaje cotidiano. Pues, es decir, luego había más cosas, más centros, aunque la Tierra fuese siendo. O sea, se relativizó la posición de la Tierra en el universo. Bueno, aquí habla de las conclusiones. Resumo, viene a decir un argumento notable y óptimo para eliminar los escrúpulos de quienes, aceptando que los planetas girasen alrededor del Sol, según el sistema copernicano, se sientan todavía turbados por ello, bla, bla, bla. O sea, es la primera adhesión pública al copernicanismo. Dice, creo tener evidencias de que, por un lado, las leyes de Kepler, y por otro lado, lo que yo he observado, parece que está más claro que el agua, blanco y en botella, que el modelo correcto es el heliocéntrico y que la Tierra se mueve, se mueve, como se le atribuye a Galileo, cuando, después de abdicar, ¿no?, de renunciar al modelo geocéntrico por sentencia de la Iglesia y arresto domiciliario, se dice que dijo, entre murmullos, vale, pero, y sin embargo se mueve la Tierra. Claro que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Pues a partir de ahí, pero un siglo y pico después de Copérnico ya se empezó a aceptar por la comunidad científica, efectivamente, que el modelo correcto era el heliocéntrico y más cosas, culminadas con Newton. Porque Newton es el primero que habla de la causa. Porque hasta el momento, aunque Kepler y Galileo y Copérnico tuvieran razón y que los planetas girasen alrededor del Sol, y aunque fuesen elipses y no círculos, ¿pero por qué? ¿Por qué? No hablaban de por qué. Newton habla por qué. Porque existe la gravedad. Porque dos masas cualesquiera en el universo se atraen mutuamente. La Tierra atrae a la Luna. El Sol atrae a la Tierra y a la Luna. El Sol atrae a la Tierra, a la Luna y a Marte y a Júpiter y a todo lo demás. Además la Tierra nos atrae a nosotros y por eso nos caemos, quedamos pegados a la Tierra. Por eso, si suelto esto, cae, porque la Tierra atrae al vaso y por eso la Tierra atrae a la Luna. Entonces, en la teoría de la gravitación, Newton es un hito más en la historia de la ciencia que culmina esta revolución científica, unifica los dos mundos, el aristotélico de Aristóteles, el celeste y el terrestre. No había dos físicas, no había leyes distintas, solamente las mismas leyes, solamente hay un mundo, con leyes universales para todo. La ley de la gravitación vale para los astros y para la Tierra. Los cuerpos caen aquí porque son atraídos por la Tierra, y la Luna se mueve alrededor de la Tierra porque es atraída por la Tierra, y la Tierra se mueve alrededor del Sol porque es atraída por el Sol. Entonces lo que dice Newton va mucho más allá de lo que habían dicho los anteriores, porque ni Ptolomeo ni los antiguos tenían razón al decir que la Tierra era el centro, ni tampoco Copérnico y Galileo tenían razón al decir que el Sol era el centro. Es que no hay centro. Es que donde quiera que haya una masa, hay un centro. De hecho, el Sol es atraído por estrellas más pesadas que el Sol de la Vía Láctea. Luego el Sol se mueve en la Vía Láctea atraído por otras estrellas. Y a su vez la Vía Láctea, que es una galaxia modesta, es atraída masivamente por galaxias vecinas, más masivas que ella, y así. Entonces no hay un lugar privilegiado en el universo. Donde hay masas, hay atracción mutua entre ellas. Luego se relativiza totalmente la visión del universo y se pasa a un nuevo paradigma que describo aquí. Bueno, paso del texto, lo cuento. Frente a la visión antigua, la Tierra ya no es el centro, no hay centro. Es el Sol para el sistema solar. Para nuestro sistema solar es el Sol. Pero fuera del sistema solar, en la galaxia hay otros centros, hay otros sistemas solares, otros sistemas planetarios, y hay otras galaxias.
Luego la Tierra no es el centro, uno. No hay dos físicas, no hay dos mundos, como decía Aristóteles. Las leyes son las mismas, arriba y abajo. Luego no hay perfección en los cielos y aquí en la Tierra corrupción. Las leyes son universales. Punto 2. Punto 3. El universo no es finito, no es limitado. No acaba donde las estrellas fijas de 1000 y pico estrellas en la última de las esferas. Hay más y más y más en un confín donde con mayores y mejores telescopios podremos seguir viendo objetos cada vez más y más débiles. El límite nos lo impondrán los telescopios, no ya el ojo humano. El modelo que tenían era limitado por el ojo humano. El telescopio vino a abrirnos una ventana al universo, viendo lo invisible para el ojo. Y la Tierra, bueno, y por último decir que también fue un cambio conceptual en el sentido cultural y social, en el sentido de que se desplazó a la Tierra y al ser humano del centro de la creación. A partir de ese momento, el ser humano se vio en el universo en una posición muy discretita, muy relativa. Somos, en la Vía Láctea, el sistema solar, pues es un sistema planetario alrededor de una estrella, el Sol, pequeñito, una estrella pequeñita, en un rinconcito de la Vía Láctea, aquí, donde pueden haber muchísimos otros sistemas planetarios, muchísimos otros soles, y esta galaxia, la Vía Láctea, es una de millones más que hay en el sistema, que hay en el universo. Y eso nos lo permiten ver los telescopios, que con mayor resolución y con mayor diámetro nos permiten ver cada vez más y más y más objetos que están ahí en el cielo profundo, donde nuestros ojos no alcanzan a ver. Y ya voy acabando la charla, simplemente adornando alguna cosita. Esta revolución científica del 17, con estos telescopios, a lo largo de los siglos posteriores, 18, 19 y 20, ha ido desembocando en los telescopios más modernos que tenemos hoy día. Una revolución también tecnológica. Daros cuenta, en 3 siglos, el salto bestial, ¿no?, de aquí a aquí, cuando en 20 o 25 siglos anteriormente se ha avanzado poquísimo en cuanto a tecnología. Fijaros ahora, en 3 siglos es realmente apabullante. Y los telescopios nos permiten ver, aquí en una escala de magnitud de las estrellas, para que nos entendamos, las que se pueden ver con el ojo sin telescopio se llaman de magnitud 6, y podemos ver unas 1000 y pico. Y también podemos ver la estrella polar y la estrella Sirio, entre otras, que son brillantes. Los 5 planetas, por supuesto, Saturno, Mercurio, Júpiter, Venus y Marte, por supuesto la Luna y por supuesto el Sol, que es lo más brillante. Todo esto, hasta 1000 y pico estrellas, lo vemos con el ojo, sin telescopio. Eso era lo que ya veían los antiguos. ¿Y qué abre el telescopio? A partir de aquí, estrellas menos brillantes, más débiles. Hasta magnitud 10 se pueden ver con prismáticos. Hasta magnitud 12 con telescopios modestos. Magnitud 18 con telescopios potentes. Y ya con el Hubble podemos ver objetos celestes de magnitud 30. Eso es una exageración, porque esto está en escala logarítmica. Eso es una exageración. Eso es hiper débil. Y claro, es porque el Hubble, ahora voy a decir qué telescopio es. Este es el de Galileo. El de Galileo tenía un tubo de diámetro, para que nos entendamos, de 4 centímetros. Así. ¿Recordáis lo que puse al principio? Que cuanto mayor es el telescopio, más luz entra. Lo que queremos es que entre mucha luz. En el de Galileo entra así, hombre. Así entra más que por el ojico, por la pupila del ojo. Esto es más que esto, pero tampoco tanto. Vamos a ver, este es el final de Galileo. Y la imagen de Saturno que permitía ver era más grande, con aumentos, pero sin detalles. Recordéis lo del principio, que no importaba ya tanto los aumentos como los detalles que nos permitía ver. ¿De qué nos sirve ver Saturno grande si no le vemos los anillos? Luego el telescopio de Galileo daba 15, 20, 30 aumentos, pero con poca resolución y poca luz. Permitía ver los 4 satélites de Júpiter, pero no los otros 50 y pico que tiene Júpiter. Solo 4, habíamos ganado. De no ver ninguno a ver 4, pero es que hay muchos más. Necesitamos brillo. Y aquí viene, por ejemplo, el Hubble, que simboliza, ya digo, sobre todo por lo que ha puesto también más de moda, por lo de la película Gravity, con Clooney, por aquí, Sandra Bullock, por aquí alrededor, ¿no? Debe ser el diámetro del telescopio. Casi 2 metros y medio. O sea, como de aquí al techo.
para que os llevéis una idea de las dimensiones. Una persona pues sería como esto. Entonces, si el de Galileo tiene un diámetro así, el de Kepler tiene un diámetro como del suelo al techo. O sea, imaginad la cantidad de luz que entra extra en el Hubble. Y una resolución de 0,1 segundo de arco. Bueno, a los que tengáis algo de óptica, una décima de segundo de arco de resolución es una brutalidad. Con él se pueden ver, pues, por ejemplo, detalles de ese tipo o cosas de este tipo. Esto es una imagen que se llama, del Hubble, que se llama de cielo profundo. De hecho, de ultraprofundo. Ultraprofundo, que es cielo ultraprofundo. Ultraprofundo es que si los ojos no se alcanzan a ver aquí, a esas 1000 y pico estrellas, con telescopios buenos podemos llegar hasta aquí. Con telescopios mejores hasta acá. Con el Hubble podemos llegar a ver el cielo ultraprofundo. Es decir, estrellas hiperdébiles. Y además con muchísimo detalle. Daros cuenta qué imagen tan preciosa del Hubble. Podéis entrar en la página de la NASA y ver cantidad de fotos e imágenes que son de libre descarga, tomadas por este telescopio. Y bueno, fijaros que todos los datos que toma el telescopio no van por cables, aquí a la Tierra, obviamente, esto está en órbita. Por cierto, está a 600 kilómetros de altura y pasa cada hora y media por el mismo sitio. O sea, a una velocidad. Por eso en la película, los astronautas que están aquí en el Hubble también van a una velocidad tremenda alrededor de la Tierra. O sea, cada hora y media da una vuelta. Está orbitando alrededor de la Tierra, se puede ver pasar de vez en cuando, cada hora y media. Los datos que toma los manda aquí a otro satélite y este satélite entonces ya van finalmente a Tierra y luego en Tierra se procesan las imágenes. O sea, no penséis que eso acaba en los espejos y en las lentes del telescopio espacial Hubble. Eso lleva cantidad de electrónica, de física de materiales, de todo. Es impresionante desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, estaba hablando, estoy acabando, disculpad que me extienda, estoy acabando. Así es como el telescopio fue una pieza clave para la revolución del siglo XVII. Es una revolución que se dio en el campo de la astronomía y que permitió la observación de lo grande, de lo muy grande del universo. No la observación de lo muy pequeño. Me dejo esta charla para algún otro ciclo que se haga, pero de lo microscópico. Aquí estamos hablando de lo otro, la observación en ese ámbito. Pues en ese ámbito de lo grande, otra revolución que ocurrió también de mano de la astronomía y de los telescopios, no la del XVII, sino en el siglo XX, fue la confirmación de la teoría de la relatividad general de Einstein, que viene a decir que siempre que hay una masa, Newton pensaba que dos masas se atraen la una a la otra, bien, pero Einstein dice además, donde quiera que haya una masa, por ejemplo el Sol, cuando la luz pasa cerca, se curva hacia la masa, como si la estrella atrajese la luz. ¿Vale? Entonces, si este rayo va así recto, si aquí pongo una masa grande, muy grande, el rayo se curvaría hacia abajo. Bien, entonces si observamos un eclipse, la luz de detrás, este es un eclipse solar, por ejemplo, entonces si la gran masa del Sol curvaría la luz que viene de las estrellas de detrás, la curvaría hacia acá. Entonces esas estrellas se verían desplazadas, se verían donde no están, como los espejismos. Si yo doblo este rayo de luz y en vez de ir aquí, lo mando para arriba, pensamos que la estrella en vez de estar ahí, está ahí. ¿Vale? Entonces, observando, fotografiando las estrellas donde están y donde se ven, pero con un eclipse, ese desplazamiento confirmó la teoría de la relatividad general de Einstein. Eso lo realizó Eddington en aquella famosa expedición cuyos resultados y confirmación de la teoría hizo llorar a Einstein. Esa fue otra de las revoluciones, porque confirmó la teoría de la relatividad de Einstein. Eso fue otro cambio de paradigma, pero esto en el siglo XX. También de manos de la observación y también de manos de la astronomía y de los telescopios. Que esto no se dice tanto, porque es más moderno. Y en el siglo XXI, esto ya lo he tomado hoy porque es muy reciente, de hecho este es de ayer. Ayer en la tienda, yo estaba acabando la charla yo en el despacho y leí este artículo en concreto del País, pero bueno, está publicado en otros muchos sitios. Vamos, este artículo en concreto lo he leído, estaba más o menos, está bastante bien. Leo. Un equipo internacional de científicos ha detectado los sutiles temblores del universo
un instante después de su origen. Un telescopio estadounidense en el mismísimo Polo Sur ha logrado captar estas huellas en el cielo que suponen un espaldarazo definitivo a la teoría que mejor explica los primeros momentos del cosmos, denominada la teoría de la inflación, y propuesta hace más de 3 décadas. Están hablando del Big Bang. Esa inflación fue un crecimiento enorme y muy rápido del espacio-tiempo en los instantes iniciales del universo. A partir de ese momento, pues el universo empezó a expansionarse a una velocidad acelerada. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, este es el telescopio del Polo Sur del que se habla, el telescopio Bíceps 2. Es un telescopio de microondas. Este no ve visible, no ve la luz. O sea, con nuestros ojos vamos a detectar esta radiación con nuestros ojos y vamos a poder verificar la teoría del Big Bang nosotros mirando la luz con nuestros ojos. Imposible. Lo que ha mirado este telescopio en el Polo Sur, qué chulo, ¿no? Los científicos que están ahí ahora mismo observando estas cosas. La luz de microondas. Las microondas como la de un horno microondas. O sea, eso también es luz. Lo que están mirando esos telescopios es como las ondas que emite un horno microondas, pero que están llegando todavía desde hace más de 13.700 millones de años de la explosión del Big Bang, cuando se cree que tuvo lugar el universo con la teoría del Big Bang. Esto está puesto aquí en este gráfico ya bastante conocido, donde esto es una escala de tiempo. Este es el presente y este es el origen. El Big Bang, una singularidad en el espacio-tiempo, de un pequeño punto con concentración de la energía hiperconcentrada, una gran explosión hizo surgir todo. De lo que hay en el Big Bang para atrás, la ciencia no dice nada, no sabe. Ahí está la frontera de la ciencia. Esto sería la metafísica o la poesía. ¿Vale? La ciencia habla de aquí para allá. Y lo que está diciendo, esto que parece que ha confirmado en las observaciones del telescopio Bíceps 2 de microondas, es que hemos aquí, 13.800 millones de años después, las ondas de microondas que fueron emitidas aquí, debidas a perturbaciones gravitacionales, bueno, no voy a entrar en los detalles, viajando por el tiempo, han llegado hasta nosotros y ahora las vemos. Y es que he de decir que lo que vemos con los telescopios no ya es una foto del presente. El telescopio como instrumento paradigmático que estoy defendiendo en la ciencia no es ya que nos abre una ventana al universo y nos permite observar, es que nos permite observar el pasado, el presente y el pasado. De hecho, la inmensa mayoría de cosas que se observan con los telescopios son cosas que ni siquiera sabemos si existen todavía. Es luz o radiación que está viajando desde allí hasta nosotros durante millones y millones de años. Es luz de objetos que posiblemente estuvieron allí, pero ya no están. Y nuestros ojos o los telescopios los ven allí, pero ya no se sabe dónde están. Posiblemente pues han pasado a otra existencia. Ya eso no lo podemos decir con la ciencia. Son fotos del pasado lo que tenemos con los telescopios. Y por cierto, otro premio Nobel, bueno, he dicho otro porque este posiblemente será premio Nobel próximamente, este descubrimiento de las ondas de microondas en los primerísimos instantes del Big Bang. El premio Nobel del año 2006 fue por detección también de radiación de microondas, no por un telescopio, sino por el satélite COBE. O sea, un telescopio espacial en el satélite COBE. Este está en Tierra, en el Polo Sur. Y lo que detectó fue microondas, pero no de los primeros instantes del Big Bang, sino de los instantes posteriores del Big Bang, como unos 300 o 400.000 años después, vamos, como pasado mañana en la escala del universo, como por aquí. Eso que demostró esos descubrimientos del satélite COBE y del fondo, de la radiación de fondo de microondas, supuso, como digo, el premio Nobel de 2006 y también fue una confirmación indirecta de la teoría del Big Bang. Luego se tuvo una con la microondas de esa zona, de ese tiempo, y ahora se está teniendo otra de los primerísimos instantes aquí. A propósito de
pasado bastante